Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para abordar un tema que ha estado generando un montón de revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Como muchos de ustedes ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el tan sonado escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, estas dos estrellas turcas, que conquistaron corazones con su química en la pantalla, ahora están en el ojo del huracán, y parece que la justicia también ha empezado a prestarles atención. Prepárense porque este es un episodio que promete tener giros inesperados. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratuito y les asegura no perderse ninguno de nuestros análisis y primicias sobre el mundo del espectáculo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, ¿de qué va todo este lío? Pues bien, como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco y, por extensión, a nivel internacional. Su relación, nacida de la ficción en la serie Sen Kalkapm, traspasó las pantallas y se convirtió en una historia de amor real que enamoró a millones. Sin embargo, la vida amorosa de las celebridades siempre está bajo la lupa, y la suya no ha sido la excepción. Lo que comenzó como rumores y especulaciones, poco a poco se fue confirmando para luego, sorprendentemente, dar paso a una ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero la historia no termina ahí. Parece que las diferencias o los problemas que llevaron a su separación, o quizás asuntos relacionados con su vida profesional conjunta, han escalado a tal punto que ahora se habla de un posible involucramiento legal. La justicia, esa palabra que a menudo asociamos con situaciones serias y complejas, ha comenzado a sonar en relación con este caso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tipo de problemas podrían haber escalado hasta este punto? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos apuntan a posibles desacuerdos económicos derivados de proyectos compartidos, otros hablan de temas legales relacionados con contratos o acuerdos publicitarios. También existe la posibilidad de que la disputa tenga que ver con la gestión de su imagen pública o incluso con asuntos personales que han tomado un cariz legal. Lo que sí es claro es que la calma que parecía reinar después de su separación, o al menos la discreción que intentaron mantener, se ha roto y las noticias que nos llegan sugieren una situación delicada y de alta tensión. Empecemos por desgranar lo que se sabe, o al menos lo que se rumorea con más fuerza. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una auténtica fuerza imparable en el mundo de la publicidad. Sus rostros aparecieron en innumerables campañas, representando marcas de moda, cosméticos e incluso productos para el hogar. La pareja, por su popularidad, era un imán para las marcas y, sin duda, generaron ingresos significativos a través de estos acuerdos. Ahora bien, cuando una relación sentimental llega a su fin, es común que también se replanteen los proyectos profesionales conjuntos. ¿Fue este el caso? ¿Hubo desacuerdos sobre cómo dividir los beneficios de los contratos que firmaron como pareja? ¿O quizás se trata de contratos que aún están vigentes y que su separación ha puesto en entredicho? La gestión de la imagen de una pareja mediática es compleja, y cuando ésta se rompe, las repercusiones pueden ser significativas, tanto en términos de imagen como de dinero. La era digital ha transformado radicalmente la forma en que las celebridades interactúan con el público y las marcas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, al ser figuras tan prominentes en la era de las redes sociales, capitalizaron su imagen de pareja de ensueño para acuerdos publicitarios de gran envergadura. Estos acuerdos no solo representaban ingresos monetarios sustanciales, sino que también fortalecían su marca personal y su estatus como iconos de la cultura popular. Cuando la relación sentimental que sirvió de base para estas colaboraciones llega a su fin, la logística y la negociación de la continuación de estos contratos se vuelven intrincadas. ¿Quién tiene la autoridad para negociar? ¿Cómo se reparten los beneficios ahora que ya no son una unidad como pareja? Podríamos estar hablando de cláusulas específicas dentro de los contratos que dictan la continuidad o la rescisión en caso de separación, o en el peor de los escenarios, de una falta de claridad que ha derivado en disputas legales. Además, no podemos olvidar que ambos son actores con carreras sólidas e independientes. Sin embargo, su asociación en Sen Kalkapm fue un fenómeno que trascendió fronteras. Esta serie no solo catapultó sus carreras a un nuevo nivel de fama internacional, sino que también los consolidó como una pareja de ensueño para muchos.
Podría ser que la disputa legal tenga que ver con la continuidad o la explotación de los derechos de imagen relacionados con la serie. Es decir, podría haber algún conflicto sobre quién tiene derecho a percibir ingresos por la emisión de la serie en diferentes plataformas o países, o por el uso de sus imágenes en materiales promocionales futuros. En el mundo del entretenimiento, los derechos de imagen y los contratos de explotación son asuntos muy serios y, cuando no se manejan correctamente, pueden desembocar en litigios. La propiedad intelectual y los derechos de imagen son pilares fundamentales en la industria del entretenimiento. Una serie exitosa como Sencal Capm genera ingresos continuos a través de licencias, retransmisiones y merchandising. Si la relación contractual entre Ande y Kerem respecto a la explotación de sus imágenes derivadas de la serie se ha vuelto ambigua tras su ruptura, es perfectamente plausible que surjan disputas. Podríamos estar ante un escenario donde uno de ellos siente que el otro está obteniendo beneficios indebidos, o donde hay desacuerdos sobre la estrategia a seguir para maximizar los ingresos de la serie en un contexto post-relación. Las negociaciones sobre la cesión de derechos, la participación en eventos promocionales o incluso la posibilidad de vender licencias para adaptaciones en otros mercados pueden volverse puntos de fricción significativos. Otro aspecto a considerar son los rumores de que su separación no fue amistosa. Aunque públicamente intentaron mantener las apariencias y hablaron de mutuo acuerdo y respeto, siempre hay sombras y susurros en el mundo del espectáculo. Pudo ser que en medio de la ruptura surgieran tensiones, acusaciones o malentendidos que ahora estén intentando resolver a través de vías legales. A veces las emociones desbordadas o las percepciones de injusticia pueden llevar a tomar acciones que uno no se esperaría. Y cuando hablamos de celebridades con el nivel de escrutinio público al que están sometidos, cualquier intento de resolver conflictos en privado puede volverse público rápidamente. Los conflictos personales, cuando se mezclan con el ámbito profesional y las finanzas, pueden convertirse en un terreno abonado para disputas legales. Si hubo, por ejemplo, un sentimiento de traición, de manipulación financiera, o de haber sido perjudicado en algún acuerdo por motivos personales, la búsqueda de justicia a través de los tribunales se convierte en una opción contemplada. La presión mediática, la necesidad de proteger la reputación y las pérdidas económicas potenciales pueden exacerbar estas tensiones hasta el punto de requerir intervención judicial. Es importante recordar que a pesar de su imagen pública, son seres humanos con emociones y, en ocasiones, esas emociones pueden llevar a decisiones drásticas. Ahora, ¿qué significa exactamente que la justicia está en la mira? ¿Estamos hablando de una demanda formal, de una investigación, o simplemente de que se ha puesto en conocimiento de las autoridades ciertos hechos? Las noticias son a menudo crípticas en estos casos, y los detalles precisos suelen tardar en salir a la luz. Sin embargo, la mención de la justicia, y más aún en un contexto tan público, nos hace pensar que no se trata de una simple disputa verbal o de un desencuentro menor. Implica que hay asuntos que requieren de un arbitraje externo, de un marco legal para ser resueltos. La frase "la justicia está en la mira" sugiere que las acciones legales ya están en marcha, o al menos, que se han dado los primeros pasos para iniciar un proceso legal. Esto podría manifestarse de diversas formas: una presentación formal de una demanda civil, la apertura de una investigación por parte de organismos competentes si se sospecha de alguna irregularidad legal específica, o incluso la intervención de abogados para mediar en disputas antes de llegar a un litigio formal. En el ámbito del entretenimiento turco, que es altamente competitivo y a menudo sujeto a escrutinio, cualquier disputa legal puede tener un efecto dominó considerable. Podríamos especular sobre la naturaleza exacta de las posibles acusaciones. ¿Se trata de incumplimiento de contrato? ¿De difamación? ¿De disputas financieras? Si bien es difícil confirmarlo sin información oficial, la intensidad de los rumores sugiere que podría ser algo más que un simple desacuerdo sobre quién se queda con qué. El incumplimiento de contrato es una vía común en disputas comerciales, donde una de las partes alega que la otra no ha cumplido con los términos acordados. La difamación, por otro lado, implicaría que se han hecho declaraciones falsas que han dañado la reputación de uno de ellos. Y las disputas financieras son, como hemos mencionado, un campo fértil para los conflictos, especialmente cuando se manejan grandes sumas de dinero. Hay que recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin no son solo actores, sino también figuras públicas con una influencia considerable. Sus decisiones y acciones, dentro y fuera de la pantalla, son observadas con lupa por millones de seguidores.
Un escándalo de esta magnitud, sobre todo si involucra al sistema judicial, podría tener un impacto significativo en sus carreras y en la percepción que el público tiene de ellos. Las marcas podrían reevaluar sus asociaciones, los productores podrían dudar antes de contratarlos para nuevos proyectos y sus bases de fans, aunque leales, podrían verse divididas o decepcionadas. El impacto en sus carreras podría ser multifacético. Por un lado, la notoriedad de un escándalo legal puede generar una publicidad negativa que las marcas intenten evitar. Esto podría significar la pérdida de contratos publicitarios importantes o la renegociación de los existentes en condiciones menos favorables. Por otro lado, algunas marcas podrían ver esto como una oportunidad para asociarse con ellos en un momento de crisis, proyectando una imagen de apoyo incondicional. En cuanto a los productores, es probable que evalúen cuidadosamente el riesgo y el beneficio de contratar a actores involucrados en disputas legales, especialmente si estas son públicas y controvertidas. También es importante considerar la posibilidad de que esta noticia sea una exageración o que provenga de fuentes no del todo fiables. En el mundo del entretenimiento, la información falsa o sensacionalista circula a gran velocidad. Sin embargo, cuando se menciona el nombre de la justicia, tiende a darle un aire de seriedad que no se puede ignorar tan fácilmente. Es posible que los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, magnifiquen ciertos aspectos o especulen sin fundamento. Sin embargo, la recurrencia de rumores y el hecho de que se hable de la intervención de las autoridades, aunque sea de forma indirecta, sugieren que hay algo de verdad en todo ello. En resumen, el escándalo Ander Cell y Kerem Bürsin en la mira de la justicia parece apuntar a un conflicto que ha escalado más allá de lo personal o profesional inmediato. Podría tratarse de disputas económicas derivadas de sus proyectos conjuntos, de la gestión de sus derechos de imagen, o incluso de tensiones y desacuerdos que surgieron durante o después de su ruptura. Sea cual sea la causa, el hecho de que se hable de la intervención de la justicia añade una capa de complejidad y seriedad a la situación. Este caso nos recuerda una vez más que la vida de las celebridades, por muy glamorosa que parezca, está llena de desafíos y presiones. Las relaciones personales y profesionales pueden entrelazarse de maneras complicadas, y a veces, las diferencias pueden llevar a situaciones legales. Seguiremos de cerca este tema para traerles las últimas actualizaciones y análisis a medida que la información se vaya desvelando. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y la fama, hay personas reales que enfrentan problemas, y en este caso, parece que esos problemas han llegado a un nivel judicial. La industria del entretenimiento con su glamour y su fama, a menudo oculta las complejas realidades de las relaciones humanas y los desafíos legales que pueden surgir. La historia de Ander Cell y Kerem Bürsin, que cautivó a millones, ahora nos presenta una faceta menos glamorosa pero igualmente fascinante, la de un posible conflicto legal. La transición de una relación romántica a una disputa judicial es un fenómeno que, si bien chocante, no es del todo ajeno al mundo de las celebridades, donde los intereses económicos y profesionales a menudo se entrelazan con la esfera personal. La naturaleza exacta de este conflicto legal sigue siendo objeto de especulación, pero los indicios apuntan hacia áreas comunes de discordia en el ámbito de las relaciones públicas y profesionales. Disputas económicas y reparto de beneficios como hemos analizado, su popularidad conjunta se tradujo en numerosos acuerdos publicitarios y proyectos colaborativos. Tras una ruptura a la división de los ingresos generados durante la relación, así como la gestión de los contratos en curso, pueden convertirse en un terreno fértil para desacuerdos. ¿Se acordó una distribución justa? ¿Hay cláusulas que se han incumplido? Estas son preguntas clave que podrían estar siendo abordadas por los tribunales. Derechos de imagen y propiedad intelectual. La imagen de una pareja mediática es, en sí misma, un activo valioso. La explotación continua de esa imagen, tanto en campañas publicitarias como en el material relacionado con la serie que los catapultó a la fama, podría ser un punto de fricción. ¿Quién tiene el derecho de autor sobre ciertas imágenes? ¿Cómo se gestiona la monetización de la serie en plataformas internacionales tras su separación? Estos son aspectos legales que requieren una clara delimitación. Acuerdos y contratos no cumplidos. En el mundo de los negocios y el entretenimiento no es una excepción, los contratos son la base de las relaciones. Si se sospecha que una de las partes no ha cumplido con los términos de algún acuerdo, ya sea financiero, de colaboración o de representación, la vía legal se vuelve inevitable.
Aspectos personales con implicaciones legales. Si bien es menos común en las disputas públicas de celebridades, no se puede descartar por completo que la ruptura haya desembocado en situaciones personales que hayan requerido intervención legal, como por ejemplo, difamación o algún tipo de daño moral que haya tenido consecuencias legales. La mención de la justicia en este contexto es un indicador de que la situación ha trascendido las negociaciones informales. Implica que se han agotado otras vías de resolución de conflictos, o que la gravedad de la situación amerita la intervención de un ente judicial para garantizar un proceso justo y equitativo. La seriedad de este tipo de procedimientos puede tener un impacto profundo en la reputación y la trayectoria profesional de los involucrados. En este sentido, el escrutinio público añade una capa adicional de presión. Cada movimiento, cada declaración, cada rumor es amplificado y analizado por miles, e incluso millones, de seguidores y por los medios de comunicación. Para Ander Zell y Kerem Bürsin, figuras públicas de renombre internacional, navegar estas aguas turbulentas bajo la mirada del público y la posible supervisión judicial es un desafío monumental. Las marcas que invierten sumas considerables en asociarse con celebridades son particularmente sensibles a los escándalos. Una disputa legal pública puede ser vista como un riesgo para su propia imagen y para la efectividad de sus campañas publicitarias. Por lo tanto, es probable que tanto Ande como Kerem estén experimentando una presión considerable por parte de sus socios comerciales para resolver estas cuestiones de la manera más discreta y favorable posible. Este caso, en última instancia, sirve como un recordatorio de la complejidad inherente a las relaciones en el mundo del espectáculo. La línea entre lo personal y lo profesional se difumina constantemente y cuando las cosas se complican, las repercusiones pueden ser de gran alcance. La atención que se está prestando a este asunto subraya la fascinación del público por las vidas de las celebridades, pero también pone de manifiesto las realidades, a veces menos glamorosas, que enfrentan detrás de las cámaras. Seguiremos atentamente el desarrollo de esta historia, analizando cada nueva información que surja y ofreciéndoles nuestras perspectivas más informadas. La justicia, en este caso, parece haber entrado en escena, y solo el tiempo dirá cómo se resolverá este intrigante capítulo en la vida de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Bueno, y con este intrigante panorama, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado lo que sabemos, hemos especulado sobre las posibles causas y las repercusiones de este escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que queda claro es que la atención pública está fijada en ellos, y ahora también la de la justicia. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara de la situación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que las noticias tienen fundamento? ¿Tienen alguna teoría sobre la causa del conflicto? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su suscripción es un motor para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.